Bienvenidos amigos y seguidores de Mercados a esta nueva mesa redonda en la que hablaremos de empresas resilientes y de las claves y oportunidades en este contexto hasta ahora desconocido. Para abordar esta intensa etapa de cambios que se ha abierto tras la irrupción del COVID-19, contamos con empresas invitadas de sectores muy diferentes que hablarán a través de las voces de sus directoras de comunicación, sus DIRCOM, 3 mujeres en puestos de liderazgo. Reunir empresas tan distintas nos permite establecer puntos comunes y transversales en ámbitos empresariales muy dispares, pero con un fuerte nexo en común: la resistencia y la capacidad de adaptación en un momento crítico, factores clave para identificar nuevas oportunidades en un escenario inexplorado hasta ahora. Sin duda va a ser una charla muy esclarecedora y muy interesante. Vamos a hablar de todos estos temas con nuestras invitadas, a las que paso yo ahora mismo a presentar. Laura Gonzalvo, directora de Securitas Direct. Bienvenida. Muchas gracias, María. Hola, Pilar Hermida de Llano, directora de Heineken. Encantada. Gracias por acogernos. Damos la bienvenida también a Elsa Martínez, directora de Mascarillas Viajar. Pues muy contenta de estar aquí. Pues en Mercados os damos la bienvenida y vamos a empezar por ir un poco de lo general a lo particular. Pasado ya un año del impacto de la pandemia, ¿cuál ha sido ese cambio estratégico? Porque habrá habido muchos que podríais decir que ha marcado un antes y un después en la empresa. Laura. Bueno, yo lo primero de todo decir que efectivamente yo creo que todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo, ¿no? Desafortunadamente nos ha transformado a todos y a todas las compañías. Es verdad que no a todas por igual. En el caso, por ejemplo, de Securitas Direct, es una compañía que en el año pasado, en el 2020, hemos seguido creciendo a 2 dígitos, hemos tenido una fuerte demanda. Hay que entender el contexto también, ¿no? En épocas de crisis la seguridad y la protección se convierten, ¿no?, en la prioridad, en la pirámide de Maslow, con lo cual también un negocio resiliente, ¿no? Eso ha hecho que nosotros hayamos salido todavía más reforzados, ¿no?, y con una consolidación mayor del negocio. Yo creo que no es que sea un antes y un después, es una evolución, ¿no?, una transformación, pero desde luego si ya, por ejemplo, en Securitas Direct veníamos trabajando sobre la protección de las personas, el hecho de colocar a las personas en el centro de toda nuestra estrategia, sobre todo de cara a nuestros colaboradores, a nuestros empleados y de cara a nuestros clientes, ¿no?, porque al final nosotros siempre decimos que somos personas que protegemos a personas, pues esas personas estar en el centro y convertirse en la máxima prioridad de la compañía. Pilar, ¿cuál ha sido ese punto de inflexión que marca esa diferencia, esa gran diferencia? Bueno, en el momento en el que llega la pandemia, tenemos que dar la vuelta, reiniciar todos nuestros planes, ¿no? Al final somos una compañía de gran consumo y había una hoja de ruta, ¿no?, pues que separa una compañía estrechamente vinculada al sector hostelero y un sector que se ha visto fuertemente impactado, ¿no?, por el COVID. Entonces ahí nos ponemos a trabajar, como indicaba mi compañera, poniendo las personas en el centro y entendiendo las personas como, por supuesto, los empleados, garantizando su seguridad y su salud, respetando todas las medidas de la Organización Mundial de la Salud, pero igualmente pues todos nuestros colaboradores, ¿no? Y al final nuestros colaboradores son los clientes, son los distribuidores. Entonces para Heineken sí que quizás ha sido una gran oportunidad, y al final siempre decimos que las grandes crisis traen grandes oportunidades, y ha sido una gran oportunidad para poner en valor toda esa contribución al sector de la hostelería, ¿no? Más allá de con una donación de 15 millones de cañas que hicimos en un comienzo para reactivar la visita a los bares y llenar sus despensas, pues aportaciones de hasta 150 millones de euros en ayudas, en créditos, y a día de hoy pues seguimos en esa misma línea. Elsa, en el caso de Mascarillas Viajar, esto ha sido un nacimiento prácticamente. En el nuestro sí. ¿Tenéis un pasado también? A ver, sí, nosotros somos una empresa que ha estado dedicada al textil muchísimo tiempo. Además somos varios socios, y somos varios socios, y venimos de mundos todos muy relacionados con los negocios y con el textil. Lo que pasa es que en un momento determinado hemos tenido que reconvertir nuestra vida. Además fue una aventura en la que
obviamente hemos tenido una ayuda externa y muy contentos, y además recalco en este momento la ocasión de poder agradecer a ICV Holding, que es una compañía que se dedica a invertir en startups y también, por supuesto, en rescate de compañías que necesitan poder cambiar su destino. Porque es cierto que al final ahora de lo que estamos hablando es de reiniciar y cambiar el destino de todos los españoles sobre la marcha, que es lo que ocurrió el 14 de marzo del año pasado. Nosotros nos encontramos en ese momento así, tuvimos la suerte, como digo, de contar con esta compañía y pudimos aventurarnos en un mercado distinto. Fuimos muy rápidos, fuimos los primeros, y es la verdad, no tengo ningún empacho en decirlo, suena un poco pretencioso, pero es la verdad. Y no es porque seamos los mejores, sino porque fuimos más osados, que al final es lo que define a un empresario, ¿no? Tuvimos la capacidad de ser emprendedores en ese sentido. Y el mismo 14, mientras la gente estaba en su casa definiendo qué iba a hacer con su vida, nosotros ya lo habíamos definido. Y ya estábamos ese mismo 15, esa 14 de madrugada, estábamos dándole a la tecla, como contaba en esta casa hace poquito hablando de este tema, le dimos a la tecla del compre usted por internet una máquina y dos. Y tuvimos la osadía de gastarnos casi 400 y pico mil euros en comprar 2 máquinas por internet. Las compramos a China, porque no había otras. Fuimos muy osados y las compramos, lo puedo decir abiertamente, por AliExpress Empresa. Nos jugamos la vida y 16 días después teníamos las máquinas montándose. La verdad, rezamos mucho, lo tengo que decir. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque en plena pandemia, cerrados, totalmente en casa, encerrados todos en las cocinas de nuestras casas, en nuestros despachos particulares, todos hablando de cómo íbamos a montar esto, y con la gente en Béjar montando las máquinas 16 días después, en chino, en fin, un sudoku, nunca mejor dicho. Pero hoy pues podemos presumir de que hemos sido capaces de reconvertir una compañía líder, que en venta online es líder en Europa en mascarillas, que está inventando constantemente y que va a dar mucho más que hablar, y ya os contaré porque tenemos prototipos nuevos que va a dar mucho que hablar. Pues hablando de todos esos cambios, también tuvo que haber una tremenda agilidad a la hora de implementarlos, porque es verdad que una cosa son los cambios y otra cosa también muy importante es comunicarlos. Cómo comunicar en cada momento el mensaje adecuado en una etapa, en un periodo pues muy sensible, ¿no? en el que la gente está viviendo una situación excepcional. ¿Cómo cambia también esa comunicación? ¿Cómo se traslada el mensaje? Bueno, yo lo primero, al hilo de lo que comentabas de la agilidad y lo que decía de Elsa, y la miraba y decía, es que es verdad que al final en estos momentos, y no quiero generalizar porque efectivamente es que hay sectores que por mucho que quieran hacer, no tienen las mismas reglas de juego, pero es verdad que la valentía en estos momentos es muy importante, ¿no? Y nosotros también lo vivimos así, o sea, cuando en nuestro propio sector también se estaba viviendo un momento muy conservador, muy de arrancar muy low profile, nosotros decidimos sacar toda la carne al asador y estar más presentes que nunca, ¿no? y más en el mercado que nunca. Yo creo que eso también pues fue clave, ¿no? A nivel de, y yo creo que también, y porque nos dedicamos a comunicación, ¿no? Y esto viene casi de cuando estudias en la carrera de comunicación, porque las crisis se anticipan y obviamente este tipo de crisis no sabíamos, ¿no? que nos iba a venir, pero nosotros además que formamos parte de un grupo internacional que tiene presencia en 16 países, pero que sobre todo en nuestro clúster sur, que llevamos desde aquí España, Portugal y Latinoamérica, y estamos muy indexados también a Italia, nosotros veíamos, ¿no? lo que estaba ocurriendo unas semanas antes en Italia, y así como, ¿no? parecía que no iba a llegar, nosotros teníamos muy claro, ¿no? que iba a llegar. Y para que te hagas una idea, y lo quería poner en valor, nosotros montamos nuestro comité de crisis a mediados de febrero, nos empezamos a reunir diariamente a mediados de febrero, y el día 15 estábamos por los 8.500 profesionales teletrabajando en casa, perfectamente, ¿no? funcionando, operativos. Además nosotros tenemos un servicio 24/7, ¿no? o sea, completamente operativos, y ahí la agilidad fue clave, ¿no? y por ligarlo, ¿no? con la otra pregunta que nos trasladabas, María, mucho tiene que ver también la comunicación, ¿no? y efectivamente en este periplo de año y medio la comunicación ha ido evolucionando y ha ido pasando por distintas etapas, y yo creo que eso también ha sido pues parte de la magia, ¿no? Yo creo que por un lado se ha demostrado que la función de la comunicación es clave en la contribución de negocio, tanto a nivel de comunicación interna como a nivel de comunicación externa, y eso, sinceramente, como profesional de la comunicación, pues oye, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo creo que ha sido un año decisivo para poner, como digo, en valor la comunicación. Y luego, obviamente, a nivel de comunicación interna,
pues creo que esa herramienta de comunicación nos ha permitido generar confianza, generar cohesión, generar reconocimiento a todos los equipos, porque quien más o quien menos ha hecho un esfuerzo extra durante este periodo, y obviamente a nivel de comunicación externa también nos ha ofrecido una posibilidad de posicionamiento, ¿no? De reforzar el posicionamiento de la marca y también de mostrar nuestro compromiso con la sociedad, ¿no? Y en la línea también de lo que comentaba Pilar, pues al final es ser capaces de que tu propósito vaya más allá de tu obligación, ¿no? O sea, al final nosotros, por ejemplo, que protegemos personas, no nos podíamos quedar simplemente en dar el servicio, hemos tenido que hablar mucho con los clientes, adaptarnos a sus necesidades, hiperpersonalizar las soluciones. Nosotros al final, gran parte también de nuestro volumen de negocios son los pequeños negocios que estaban cerrados y que por lo tanto en un momento determinado pues teníamos que acompañarles y buscar soluciones también, ¿no? a su situación, con lo cual, bueno, yo creo que más que nunca la comunicación, yo siempre digo que la comunicación hay que hacerla sobre la acción, ¿no? Hay que pasar del hecho al dicho y no al revés, y yo creo que se ha demostrado que en este periodo pues hemos conseguido hacer y contarlo, ¿no? Y ir muy de la mano con el negocio. Pilar, en el caso de Heineken, que tuvo que acompañar a estos establecimientos, a ese canal HoReCa tan tocado en este momento, ¿se tuvo que reforzar la comunicación en este sentido? Como comentaba Elsa, y por reforzar su idea, la comunicación, dejadme banalizarlo, ¿no? Pero es verdad que ha sido buena noticia para los que trabajamos en comunicación, porque se ha puesto en valor realmente la función relevante de nuestra posición para el negocio, ¿no? Porque al final es la forma más rápida y ágil que tienes de llegada para tus stakeholders, bien sean clientes, empleados o cualquier otro tipo de audiencia, ¿no? Y ahí en Heineken tuvimos muy claros desde el principio que primero venía el hacer y luego el contarlo, pero de cara a los hosteleros el contribuir desde la aportación de valor. ¿Y cuál era nuestra aportación de valor? Pues lo primero, y creo que fuimos la primera compañía cervecera en hacerlo, el trasladarles el compromiso de estamos con vosotros, no sabemos aún qué es lo que vamos a hacer, pero estamos con vosotros y estamos buscando cómo conseguir que esta pandemia pues, os impacte lo menos posible. Lo segundo, ya a los pocos días ya lanzamos una guía de actuación para bares y restaurantes con recomendaciones de forma súper ágil, colgándolo en la web con un mínimo producto viable que era un PDF que luego se fue enriqueciendo, o sea, realmente trabajando desde otras formas de trabajo, ¿no? Que no teníamos en la organización y de una forma completamente transversal al negocio, y viendo cómo construir una acción notoria que fuese relevante y buscando también aliados, ¿no? Porque la colaboración sí que ha sido fundamental. Hemos colaborado y generado un movimiento que se ha llamado Fuerza Bar en Heineken, que empezó siendo un movimiento de donación de cañas, terminaron sumándose muchísimas compañías, al final fueron más de 21 millones de productos donados a bares y restaurantes que no fueron de Heineken, que fueron de Central Lechera Asturiana, de Danone o de Nestlé, ¿no? Entonces, eso lógicamente lo hemos contado y incluso a través de nuestras campañas de marketing, ¿no? Pero porque antes había un story doing, ¿no? Luego vino el storytelling, pero antes estaba ese story doing, que yo creo que es lo que realmente ha llegado a los hosteleros. Y Elsa, en el caso de Mascarillas Béjar, ¿cómo fue ese debut o puesta en escena de la nueva marca? Claro, es que en nuestro caso el storytelling es básico porque va conjuntamente al inicio de toda nuestra actividad. A ver, nosotros desde el principio entendimos, yo siempre he sido partidaria, porque no es la primera empresa evidentemente en la que soy directora de comunicación y de hecho en este grupo ya lo era. Entonces nosotros siempre entendimos que nuestra posición en la venta online que iba a ser prioritaria, porque es cierto que en ese momento, no ya digo después, las farmacias obviamente estaban, pero muchísima gente demandaba en el momento de la pandemia más dura, en el confinamiento más duro, que no podía salir de casa para cualquier circunstancia. La venta online era una venta prioritaria, pero para esa venta online, que para nosotros era una salida terriblemente útil para llegar rápido a los consumidores, necesitábamos posicionar nuestro mensaje de la manera más rápida y eficaz. Y evidentemente no solo se hace con una acción publicitaria, porque la hacemos, sabéis que tenemos un magnífico compromiso con la publicidad y además encantados de las editoriales españolas,
es útil y es viable y es básico, pero además la comunicación pura y dura, es decir, el mensaje no publicitario y sí un mensaje de contenido que no solo es el input de la creatividad publicitaria digital o física, en este caso digital porque la física también quedó, pese a que los kioscos obviamente eran esenciales, sabéis todos que la prensa dejó de vender muchísimo porque la gente no bajaba físicamente a por el periódico y subió a la digital. Bien, nosotros lo que hicimos fue orquestar un mensaje muy directo que primero se viralizó con un WhatsApp. Fuimos famosos precisamente por un WhatsApp que lanzamos y que nos volvió a los mismos que lo lanzamos aquellos días. Nada, en 48 horas lo teníamos los que lo habíamos lanzado en la unidad de comunicación. Fue la verdad divertido y a la vez un poco atemorizante porque nos llamó hasta la Guardia Civil, nos llamaron los de Neutral, nos quedamos anonadados por el impacto de la gente con las primeras mascarillas de Béjar. Nos llamó Televisión Española, pero existís, sí existimos. Se plantó la Guardia Civil allí, en fin, fue una aventura, porque tuvimos que dar la cara por algo que era obvio, pero la gente no podía dar crédito a que se había organizado tan rápido una empresa nacional de mascarillas y bueno, pues como españoles en estas cosas a veces nadie es profeta en su tierra, pues lo primero que dijeron es, esto es mentira y es chino. No, no es chino, es Spanish from Spain, pero sabéis que no siempre creemos en nosotros mismos, por desgracia, ¿no? Deberíamos practicar más ese hábito de creer en uno mismo en este país. Y montamos todo un discurso divertidísimo alrededor, pese a que la pandemia obviamente no es divertida. Y que hacer mascarillas, yo quiero recalcar que es la cara buena, el dar trabajo a los españoles, ha sido la cara buena del COVID, pero ojalá no hubiéramos tenido nunca que hacer mascarillas. Yo esto lo quiero recalcar y lo hemos hecho siempre en comunicación positiva en nuestra empresa. No nos gusta hacer mascarillas. Las hacemos porque es bueno para la salud y para el país. Pero ojalá hubiéramos hecho trajes de chaqueta muchos años. Lo digo a efectos de que no hay un enriquecimiento espúreo, sino una necesidad positiva para dar salud a los contribuyentes de este país y a nuestros compañeros de vida en este desastre, ¿no? En estas dos caras en las que estamos hablando, de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, esas cosas que todos sabemos pues, que han sido horrorosas, porque es así. Es que hay que resaltarlo, por eso. Hay que hablar, es verdad, de esa dualidad, ¿no? De ese momento tan intenso. En el caso, por ejemplo, de Securitas Direct, por hablar de los casos concretos de cada una de las empresas, en esa estrategia en la que la persona se coloca en el centro, el cliente es el foco, la seguridad cobra un significado mucho más amplio cuando llega un momento así, ¿no? tan aterrador. ¿Crecieron las contrataciones en 2020? Es decir, ¿fue de estos sectores que realmente con la pandemia pudo trabajar y atender a tope a sus clientes y la demanda externa? Pues es lo que te decía, María, o sea, afortunadamente nosotros tenemos 28 años de vida, en los 28 años de vida hemos tenido un crecimiento siempre continuo, con una base muy sólida de negocio. Es verdad que fundamentalmente en los 6 últimos años ha sido cuando más crecimiento ha habido y efectivamente, bueno, cuando nos encontramos con esto, confiamos, obviamente, nosotros siempre decimos que hay un modelo K, ¿no? de compañías, donde hay compañías que tiran hacia arriba y compañías que tiran hacia abajo en este tipo de crisis, ¿no? Ya habíamos tenido la crisis anterior, que era una crisis completamente diferente, pero en la que ya habíamos detectado que, como dices, María, la seguridad y la protección se convertían, ¿no? en una prioridad clave y, por lo tanto, el negocio había salido reforzado y por eso, como comentaba antes, bueno, pues decidimos, ¿no? salir a por todas. Nosotros cerramos el año pasado con un crecimiento de 2 dígitos y con 1.400 contrataciones sobre un total de 8.400 empleados, con lo cual estamos hablando pues de una cantidad muy relevante, ¿no? de un incremento muy relevante. Contrataciones además que han ido a todos los segmentos, obviamente pues a seguir nutriendo nuestro core business, ¿no? que es la central receptora de alarmas, que es nuestro equipo de Customer Care y sobre todo también reforzar a los equipos de tecnología y digitalización. O sea, es verdad que ahí, lo decía antes, ¿no? jugábamos con cierta ventaja, nosotros somos una compañía puramente digital, fuimos pioneros en IoT, somos la compañía a día de hoy en Europa con mayor número de dispositivos conectados, con 19 millones de dispositivos conectados, con 14 millones de señales telemáticas al día, y eso hace que, ¿no? toda nuestra organización sea muy digital y aún así hemos tenido que hacer, ¿no? ese challenge de seguir digitalizando y de seguir robusteciendo nuestros equipos también a nivel tecnológico, ¿no? Con lo cual, bueno, un buen balance a nivel de resultados y a nivel de crecimiento
crecimiento en equipo. Perdón, si me permite simplemente decir, por ejemplo, en valor de Securitas, que aquí tiene una clienta que ha crecido en el 2020, no tenía una sola alarma y le he puesto 6. O sea, yo soy clienta 6 alarmas 2020, mayor ejemplo imposible del triunfo de Securitas Direct. De nada. Y yo encantada porque es un servicio magnífico, lo digo abiertamente. Muchas gracias. Desde luego es verdad que el tema de la seguridad, por lo menos es algo que nos hemos planteado todos, que quizá antes siempre estaba presente, por supuesto, pero que ahora es verdad que las palabras cobran otro valor y otra amplitud. Y es un cambio en todos los sentidos. No está cambiando la sociedad, cambian los clientes, cambian las empresas. Y en el caso de Heineken, Pilar, que ha estado siempre en este periodo al lado de ese sector más desfavorecido, ese canal Horeca más tocado, bueno, después de dar la cara, de hablar de frente a vuestros clientes y de estar con ellos, acompañarles, ahora toca salir, ¿no? ¿Cómo está siendo esa salida de ese cierre tan férreo, aunque todavía no es completa, pero cómo está siendo? ¿Cómo lo está viviendo el sector ahora? ¿Cómo lo ves tú? A nosotros entendemos que el 2021 es un año de transición. Ahora mismo estamos navegando la crisis, esperanzados, sobre todo porque las vacunas evolucionen de forma favorable, y preparando el futuro. Y preparamos el futuro en base a los aprendizajes del pasado, que nos ha dejado muchísimos, sabiendo que el futuro nunca será como el pasado, y sabiendo que esa certidumbre que teníamos previa al COVID pues nunca va a volver. Y entendemos que la hostelería y la cerveza es algo tan transversal y tan cultural que confío en que sea de los primeros sectores que se reactive, ¿no? Hablan mucho del efecto champán, bueno, más allá de eufemismos, pero quizá, ¿no?, el tomarse una cerveza, el quedar en una barra de bar con tu amigo, con tu familiar, pues es algo que es alcanzable, ¿no?, o que visionamos. Quizá no tan a medio plazo, sino más en un corto plazo. Entonces, eso no lo vamos a perder. Eso espero que no. Que eso no lo perdemos. Eso espero que vuelva. Eso esperamos que vuelva. Aún así me da mucha envidia ver a ambos lados dos sectores que han crecido en época de pandemia y que lamentablemente pues nosotros en Heineken no podemos decir lo mismo. Vimos que sí que había un repunte en el sector de alimentación, pero no compensó para nada la caída en hostelería. De 300.000 establecimientos que hay en España, más de o cerca de 150.000 son de Heineken y eso pues al final te impacta en tu core del negocio, ¿no? Entonces pues por mucho que la gente bebiese cerveza y que entendiésemos que es algo, una necesidad casi social, ¿no?, para cuando estábamos en casa, pero aún así pues no, a nosotros no nos ha compensado. Tiene que volver, es verdad que tenemos que volver a la calle y ese momento llegará. Me resulta también difícil pensar en un país como el nuestro, en el que renunciemos por una pandemia a nuestras costumbres, a nuestra manera de difícil salir. y tristísima. Sí, sí. Eso no lo perdemos, seguro. Van a evolucionar, o sea, al final el consumidor y las tendencias de consumidor, pues lo que decía, no van a ser las de antes y además hay, yo creo que tendencias interesantes, el delivery, el takeaway, todo esto que antes pues no nos planteábamos. Sí que pensamos que han llegado para quedarse, igual que la digitalización en todo el sector de la hostelería, o sea que al final hay muchas oportunidades también que aprovechar. Desde luego que sí. En el caso de Mascarillas Béjar, Elsa, cuéntanos, este ejemplo de superación, hablamos de que pasamos del negocio textil a la decidida apuesta por las mascarillas, porque sí, claro. Es decidida apuesta. Es una marca que ha patrocinado también la Mercedes-Benz Fashion Week. Y Estampa también. Y Estampa, es decir, que os habéis buscado un posicionamiento en un mercado de futuro. En este sentido, cuando hablamos del futuro, ¿cuánto tiempo habrá mascarillas y cómo veis vosotros el largo plazo? A ver, precisamente antes estaba con vuestros compañeros contestando esa pregunta. Nosotros tenemos una visión bastante menos sectaria de lo que escuchamos por un lado y por el otro en televisión y en algunos debates. Hay quien dice y cree ya que el 9 de mayo va a salir a la calle pintando, cosa inviable, y hay quien piensa que va a estar in eternum, ni una cosa ni la otra. La realidad es que vivimos en un mundo global y ese mundo global implica, obviamente, que no vamos a salir corriendo sin mascarilla en un mínimo medio largo plazo. La OMS calcula que hasta mayo del 2022 no vamos a abandonar la obligación de las mascarillas porque el globo terráqueo entero no va a estar vacunado. Y no podemos olvidar, perdón, este tiempo me genera alergia.
No podemos olvidar que nosotros no vamos a tener la posibilidad de cerrar nuestras fronteras y además sería absurdo y sería muy perjudicial. La globalización es una realidad y la globalización conlleva por un lado cosas buenas y cosas malas, y esa cosa mala pues es la generalización de reflujos de una enfermedad recurrente. ¿Vamos a estar vacunados? La mayoría ya lo está. Lo estamos muchos, entonces no hay problema porque el 100% de España estará vacunado en menos de un año, pero el resto del planeta no. Y por tanto vamos a tener que estar conscientes de que los flujos migratorios económicos, laborales, humanos, pues van a conllevar en materiales y en personas pues que los COVID, no solo este COVID, sino un sarco de otro tipo pueda entrar mañana o pasado. Y ahí tenías mucha razón cuando estabas hablando de que nos hemos dado cuenta de nuestra tangibilidad y de nuestra cero certabilidad con respecto a las situaciones venideras. Esta certeza que teníamos de que no iba a pasar nada ha quedado en entredicho y nuestra volubilidad es bastante más acuciante que antes. Pero eso también es bueno porque nuestra adaptabilidad crecerá como ser humano, cosa que nuestros antepasados tenían mucho más que nosotros, la capacidad de improvisar y de adaptarse a las circunstancias ajenas a lo que uno pensaba que era el mundo contemporáneo cómodo, ¿no? En las mascarillas nosotros tenemos clarísimo que nos tenemos que adaptar a esto y va a seguir teniendo un mercado, pero además nosotros tenemos claro que el mercado de los hospitales europeos, de los tangenciales clínicas, usos, como decimos, primarios, necesarios y de seguridad, como es la atención rotativa de cualquiera que esté en un puesto de trabajo que tenga carácter público, es decir, lo que llamamos profesiones esenciales. Las profesiones esenciales van a necesitar nuestras mascarillas mucho tiempo. Y por eso decía que es relativo, porque cuando nosotros dejemos de tenerlas en un espacio abierto, a lo mejor en 6 meses o en 7, y las sigamos teniendo obligatorias como personas normales de la calle en espacios cerrados, cuando pase todo esto y en mayo del 22, por ejemplo, dejemos de tenerla obligatoriamente en espacios abiertos y cerrados, el resto de las profesiones esenciales sí lo seguirá teniendo, porque no solo te conocerá a ti, tendrá que rotar contigo y con 180.000 personas diarias. Y por tanto su nivel de exposición no es el tuyo cuando sales a un centro comercial en mayo del 22. Y por otra parte, hospitales, repito, prioridades sanitarias, clínicas, dentistas, estéticos, peluquerías, toda la gente que está en contacto diario contigo, táctil y muy cercano, obviamente va a necesitarlas bastante más tiempo. Y ahí es donde nosotros queremos ser la fábrica europea. Ya vendemos en Inglaterra, ya vendemos en Francia, ya vendemos en Alemania, ya vendemos fuera de Europa, en Miami, en Estados Unidos, en Boston, en Nueva York, y lo que queremos es ser una fábrica de calidad europea y de servicio cercano. No podemos estar pendientes de lo que pasó, acordaros, cuando el propio gobierno sufría que le bajaran un avión. O sea, cuando tenías una carga esperando y te la bajaban en un aeropuerto o te la subían de precio, esto no puede volver a suceder. Y por lo menos nosotros en esa parte, aunque reciclemos otra parte de la compañía que ya tenemos proyectos bastante interesantes, aún así seguiremos apostando por tener esa parte sanitaria cubierta. Muy bien, lo mencionaba Pilar. Hablemos de digitalización, porque esta es otra de las cosas que se habla mucho de que ha venido para quedarse. La digitalización es verdad que ya tenía un camino recorrido, pero se ha acelerado mucho con el tema de la pandemia. Nos hemos tenido que adaptar todos casi a marchas forzadas y rápidamente, y en mayor o menor medida ahí está la digitalización. En vuestros casos, por ejemplo, en Securitas Direct, ¿dónde se ha potenciado la digitalización? ¿Dónde tiene más presencia en el proceso interno de la empresa? En la relación con el cliente, ¿cómo es esa digitalización ahora? A ver, yo es lo que te decía, María, o sea, es verdad que afortunadamente nosotros empezamos en la crisis siendo una compañía digital, con lo cual teníamos mucho ganado a todos los niveles, ¿no? O sea, del propio hecho de ser capaces de un día para otro irnos todos a casa, porque teníamos las capacidades y la robustez tecnológica y los sistemas. Nosotros nos apalancamos en un sistema que se llama BCP, que es el Business Continuity Plan, que te permite en cualquier momento, por el servicio 24/7, ser capaces, ¿no?, de adaptarnos a todas las crisis. Obviamente, insisto, esta no nos la esperábamos como tal, pero responder con mucha agilidad, con lo cual, a nivel de negocio, tampoco veo un cambio significativo en el término de digitalización. Obviamente la digitalización, como te decía antes, sigue muy presente en nuestro negocio, se puede acentuar todavía más,
pero estaba ya en el pipeline clarísimo del desarrollo de productos y de servicios. Pues por ejemplo, ¿no? Pues, vamos a lanzar ahora en unas semanas Conéctame, que es realmente pues, dentro de nuestra propia aplicación, que es nosotros a través de una inteligencia predictiva vamos viendo los hábitos que tienes tú como cliente y si de forma general, ¿no? Siempre sales de casa a las 9 de la mañana y pones tu alarma y un día vemos que a las 9 de la mañana no has puesto tu alarma y además detectamos que tu móvil está fuera y que no estás en casa, pues te activamos la alarma de forma inmediata, ¿no? Y todo esto por detrás, pues insisto, hay mucha inteligencia artificial, mucha metodología predictiva, pero esto ya estaba en el pipeline, o sea, no se ha acelerado todavía más, estaba dentro de nuestro roadmap digital. Sí que es verdad que a nivel interno y en la línea también de la comunicación, nosotros, por ejemplo, era una compañía que hacíamos muchos eventos, que manteníamos, ¿no? Muchos encuentros con todos los tipos de stakeholders y de repente todos estos eventos han migrado al mundo digital. Pero incluso en el mundo digital, y esto, oye, os lo cuento aquí también como profesionales de la comunicación, pues nos hemos estado dando cuenta de que también tiene sus ventajas y es que conseguimos mucho más alcance. Pues antes, donde hacías eventos para 250 personas, hace poco hicimos un evento a nivel interno que naturalmente venían 250 personas por la dinamicidad que tenía el evento, ¿no? Y por la estructura, y hemos podido invitar a 1000 y pico, ¿no? Porque al final, oye, pues no, es mucho más fácil que se conecten. Aún así, y en la línea también de lo que comentabais, o sea, yo no creo que a partir de hoy o de mañana o en el post-pandemia todo vaya a ser digital. Creo que la presencialidad es importantísima. Creo que, y además esto en España, y lo comentabais vosotros, ¿no? Es una cuestión también de ADN y de raza, ¿no? O sea, necesitamos la piel y la piel volverá, y volverá progresivamente y volverá, ¿no? Y de hecho ya ha habido algunos pilotos, leía el otro día, ¿no? El tema del concierto, Love of Lesbian, etcétera. Bueno, creo que si se hacen bien las cosas y se mantienen las medidas de seguridad, también se ha demostrado, ¿no? Nosotros a la vuelta del confinamiento empezamos a volver progresivamente a las oficinas, sobre todo porque somos un servicio esencial que depende del Ministerio de Interior, y decidimos que todo lo que era la parte de CRA, ¿no? De la Central Receptora de Alarmas, pues hubiese una parte, ¿no? Que estuviese desde la oficina, y manteniendo las medidas de seguridad y de protección, todo ha funcionado fenomenal, con lo cual esto y más, ¿no? Pues con un nivel de vacunación mayor dentro de la sociedad, etcétera, entendemos que volveremos también a parte presencial. Y aquí, pues como todo, ¿no? Hay que aprender de lo bueno, lo decía antes Pilar, ¿no? Hay que recoger todo lo que la pandemia nos ha enseñado a nivel de digitalización, pero no nos olvidemos tampoco de las cosas buenas que hacíamos antes, y que estoy segura de que en el medio plazo, no vamos a decir corto, pero en el medio plazo podremos volver a seguir a recuperar, ¿no? Es una sensación muy extendida y la presencialidad, desde luego, también va a volver, bueno, pues casi por cuestiones obvias, ¿no? Porque se necesita ese contacto. En el caso de Heineken, ¿cómo es esa digitalización post-COVID? Si es que podemos decir post-COVID, por lo menos después de la irrupción de ese virus. Bueno, yo creo que como en todas las compañías hemos sentido que la digitalización era nuestro gran aliado, ¿no? En Heineken y en el momento en el que aparece la pandemia, afortunadamente estábamos preparados y hemos podido sumarnos a la ola de acelerar y de generar esa transformación digital dentro de la compañía. Hay otras compañías que a lo mejor no estaban tan avanzados y entonces han tenido que hacer más esfuerzos, ¿no? Aún así, pues hay muchas cosas que se han tenido que poner en marcha. De cara a nuestras personas, pues nuevos cambios en las formas de trabajo, ¿no? Encuentros digitales, otras vías de comunicación a las que te ayuda muchísimo la tecnología, sobre todo en comunicación interna, ¿no? Para mantener de una forma permanente informados a tus empleados. Decía, hace poquito leía el Edelman Trust Barometer, que en Heineken lo seguimos mucho para medir la confianza de nuestras audiencias, que se pide ahora muchísima más confianza y se tiene incluso más confianza en las propias empresas que en instituciones o gobiernos. Entonces estamos en un momento en el que desde las compañías y los equipos de comunicación interna pues es fundamental apalancarte en la tecnología y en la digitalización para trasladar esa confianza a tus empleados, ¿no? Entonces ahí el rol ha sido realmente fundamental. Y luego de cara a otras audiencias, como hablábamos de pues, bares, restaurantes, clientes, distribuidores, fundamental para conectar con ellos, pero fundamental también para aportarles valor. Lanzamos a principios de año una nueva plataforma de contribución de valor al hostelero.
se llama Fuerza Bar, como el movimiento que iniciamos pues ha evolucionado hacia la plataforma, y es una nueva plataforma en el que él puede autodiagnosticar su negocio y ver cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades, puede hacer sus pedidos online, tiene beneficios, bueno, pues todo eso al final ha sido gracias a la digitalización y es una forma que tenemos desde Heineken también de contribuir. Igualmente, con muchísima didáctica, nosotros también en el momento de iniciar la pandemia lanzamos una formación gratuita, se llamó Aula Abierta, seguimos con Aula Abierta, y desde Aula Abierta pues también ayudamos a los hosteleros a digitalizarse, ¿no? Al final nosotros siempre la labor que hacemos con el hostelero es de un double win, una doble ganancia, que si gana el hostelero ganamos nosotros, entonces todo lo que se digitalice el sector va a ser beneficioso para nuestra compañía. Claro, vais totalmente de la mano, sí, unos con otros, para avanzar al mismo ritmo. Elsa, en vuestro caso, háblanos de la digitalización. Nosotros que somos multitask para todo. A ver, nuestra digitalización ha sido una prioridad 1, porque evidentemente tuvimos que nacer digitales. Es decir, independientemente de que nosotros siempre hemos querido vender, y de hecho lo hacemos a compañías, y también tenemos ciertos puntos de venta en España, por desgracia y por suerte, porque es una suerte, nuestro punto fuerte, nuestra máxima es la campaña digital, la venta digital y el tratamiento de los datos online de nuestros clientes, que además se trata con un algoritmo. Nosotros hemos trabajado, hemos sido uno de los premiados por Microsoft, o sea, de los ejemplificados por Microsoft, nos adaptamos enseguida al Big Data y nos pusimos manos a la obra con los nuevos algoritmos de Microsoft en España, cogidos de la manita, y hemos dado un ejemplo, yo creo que revolucionario, de cómo generar una marca, y a la vez que hemos generado una marca, no lo digo pretenciosamente, pero creo que hemos sido muy agresivos en ese sentido, porque creíamos que teníamos que transmitir esos valores y dar esa facilidad a nuestros clientes para que el multi-win-win fuera absoluto, es decir, ¿qué queréis? ¿Qué queremos de vosotros? ¿Qué queréis de nosotros? Porque estábamos en un servicio prioritario, es decir, si una goma te hace daño, no vas a llevar una FFP2 a gusto. Si una mascarilla te viene grande, no te proteges bien. Por tanto, incluso dentro de que obviamente todo está estandarizado médicamente, es decir, hay unos protocolos, como bien sabéis, unas certificaciones que la OMS dicta, y que los servicios nacionales y europeos de todas nuestras licencias médicas y certificaciones, tanto por AITEX como por las distintas certificadoras con las que trabajamos, tienes unos estándares y unos baremos de los que no te puedes mover. Pero dentro de esos estándares y baremos hay una cierta flexibilidad, como darle de 2 centímetros a una goma. Y esto lo hemos podido hacer gracias al conocimiento de lo que nos decían nuestros clientes. Y hemos podido dar 19,5 y 17,5 a unas FFP2 que hacen que, aunque vaya muy bien ajustada, pues no te sientas fatal y, por tanto, muy importante este dato que puede parecer una nimiedad, pero que no lo es, haga que la lleves sin bajártela las 6 horas correspondientes al día, porque mucha gente, por obsesión, por agonía o por ansiedad, se ve obligada a bajársela y se pone en peligro. Si tú a eso le dotas de una flexibilidad fruto del conocimiento en nuestros algoritmos y en el Big Data, del tratamiento de datos, de lo que los clientes sugieren en todo momento sobre cómo se sienten con sus orejas, fíjate, una cosa tan nimia, hace que yo pueda generar una seguridad a toda la sociedad española, haciendo que mucha gente lleve la mascarilla 6 horas sin bajársela. Una tontería tan importante y tan necesaria. Y luego pues hemos podido avanzar. Hicimos una línea de diseñadores gracias a que la gente nos procuraba ser feliz. ¿Por qué? Porque al final hay que vivir con la mascarilla y eso implica que, además de la asertibilidad y la seguridad, si me puedes hacer una textil bonita que, ojo, sea FFP2 en tratamiento, quirúrgica 2R, con seguridad de trato asimilada a una FFP2 como eran nuestras textiles, que no son textiles, quiero aclararlo, son NAN 300, es decir, son clínicamente testadas y es un tejido de apariencia textil, pero totalmente y perceptivamente sanitario, pues pudimos avanzar con diseñadores españoles, aportándole también al diseño español una cuota de responsabilidad y también una forma de poder subirse al carro de un negocio que les estaba dejando completamente al margen de poder sobrevivir. Como le ha pasado a los bares, al textil español en general, le ha pasado, y al diseño español lo ha pasado muy mal, francamente muy mal, porque bajaron en ventas, pues imagínate, 3 meses en casa, todos los diseñadores españoles y todas las marcas y las pequeñas tiendecitas no tenían la capacidad de la adaptabilidad que hemos tenido otros al digital puro y duro. Y luego, por otro lado, quería resaltar que hemos sido capaces de poder
disfrutar con nuestros, entre comillas, digo, todo esto siempre, por favor, correlativamente a la desgracia, de poder ofrecer, salvar, entre comillas, los obstáculos que tenía el no poder estar en la calle con la gente, con los bares, con las personas, y tener la capacidad en redes sociales. Hemos hablado constantemente, 24 horas al día. Nuestras redes sociales están abiertas sábados y domingos, e incluso a veces se sorprenden porque las personas, que incluso yo, con mi equipo llevamos redes sociales, contestamos a gente a la 1 de la mañana, porque a lo mejor vemos que tiene una gravísima preocupación, y como sabemos que somos un textil prioritario, cuando son cosas verdaderamente graves, me refiero a una preocupación que ves a alguien muy acuciado, intentamos responder a todo el mundo 24 hours, ¿sabes? Como los servicios sanitarios online, que eso es muy duro, porque al final estás 1 año y medio al teléfono y a las redes, pero somos felices de verdad porque hemos visto que hemos satisfecho inquietudes de personas que te escriben y te dan las gracias porque su hijo lleva una mascarilla infantil perfecta, o porque su madre ha recibido unas mascarillas FFP2 en el Quinto Cachiporro, en el pueblo de Lalín, y tenía una necesidad en un pleno confinamiento, ¿sabes?, perimetral, que no podías salir con 83 años, y tú pues has sido capaz de servir a tu país y a la gente, y eso satisface. Luego ya veremos lo que hacemos, pero de momento hemos sido capaces de servir a nuestro país y a nuestra gente. Muy bien, otro de los temas que tenemos ahí en el tintero, antes de acabar, el tema de la sostenibilidad. Hablan muchos de que prácticamente de la emergencia sanitaria nos vamos a ir a la emergencia climática y poner en marcha todos esos retos medioambientales. Si me podéis hablar un poquito de esos retos medioambientales que tenéis en el tintero. En Securitas Direct, Laura. Pues mira, María, yo lo primero es que efectivamente es una prioridad a nivel de sociedad y a nivel general, y además, y aquí yo creo que es importante mantener esa escucha activa, ¿no?, al consumidor y a todos que somos ciudadanos, como cada vez más nos están exigiendo marcas comprometidas. Nosotros lanzamos una encuesta hace poco con el Instituto Sondea y veíamos que casi el 70% de las personas empezábamos ya a valorar que el consumo en marcas sostenibles y responsables iban a ser prioritarios. Y aquí, bueno, en una mesa de todo mujeres, decir que sobre todo las mujeres somos las que más demandamos ese compromiso, ¿no?, de las marcas. Y además los consumidores, no solo en el ámbito del impacto medioambiental, sino lo que nos exigen cada vez más a las marcas es que seamos honestas, que seamos transparentes, que les escuchemos, que mantengamos esas conversaciones, ¿no?, que hemos hablado durante esa mesa. Nosotros en Securitas Direct establecemos que si nuestro propósito como marca es la protección, también debemos alargar esa protección a lo que es nuestro compromiso, ¿no?, con la sociedad, y por eso trabajamos en 2 líneas, en la protección de personas y marcándonos sobre todo tres audiencias claves, que son la infancia, los mayores y las mujeres, y la protección del medio ambiente. Y aquí, por contarte brevemente, pero sí un poco para contaros la filosofía de la compañía, o sea, nosotros creemos que hay necesidades en todos los lugares del mundo, ¿no?, y obviamente toda la ayuda que pueda llegar a todos los lugares es fundamental, pero creemos firmemente en que hay problemas y necesidades en nuestro entorno más cercano, ¿no? Entonces siempre intentamos trabajar todo nuestro activismo corporativo, porque nosotros decimos que hemos pasado del RSC al activismo corporativo, ya que realmente todos, ¿no?, todos los colaboradores, nuestros clientes, todas nuestras audiencias sean partícipes de ese compromiso, impacten en nuestras comunidades más cercanas, impacten en aquellas comunidades donde operamos y donde realmente mantenemos esas relaciones. Y yo creo que la sostenibilidad, esto ha pasado en el pasado, ¿no?, con la digitalización, con todo. La sostenibilidad ya no es una moda, la sostenibilidad es la única forma de hacer perdurar los negocios, lo sabemos, o sea, nuestro impacto en nuestros empleados, en nuestros clientes, en la sociedad en general, tiene que ser un impacto sostenible, y es la forma que entendemos de hacer el negocio. En el caso de Heineken, Pilar, habéis puesto en marcha iniciativas que también habéis presentado a los medios y que estáis apostando fuerte por ese avance rápido en sostenibilidad. Sí, nosotros la sostenibilidad en Heineken la traducimos como que en Heineken España elaboramos cervezas que le gusten al mundo, a las personas y al planeta, ¿no? Y a las personas pues es toda esa sostenibilidad social. La canalizamos en buena parte a través de nuestra Fundación Cruzcampo, estrechamente vinculada a Andalucía, y una de las iniciativas que pusimos en marcha
con la llegada de la pandemia fue el lanzamiento de un programa que se llama Talento Cruzcampo, para impulsar a jóvenes, inspirarles e impulsar a la vez la hostelería. Entonces, bueno, ahora mismo están los chicos estudiando y bueno, pues son 40 becados que esperamos que pronto pues, se incorporen al mercado profesional. Igualmente, respecto a la sostenibilidad medioambiental, a esas cervezas que le gusten al planeta, hace poquito hemos presentado pues, nuestros objetivos a 2030 a nivel global y la verdad es que cuando nos presentaron esos objetivos nos pusimos muy contentos en España porque habían algunos que íbamos pues muy por delante, ¿no? de lo que nos marcaban a nivel global. Entonces es verdad que en Heineken esa agenda global combinada con lo que hacemos localmente pues es algo que nos enriquece, ¿no? Es una diversidad que nos hace también muy especial y adelantarnos en muchos casos a la propia regulación en España. Y en sostenibilidad medioambiental, por daros dos pinceladas, somos ya la primera cervecera que elabora sus primeras, bueno, todas sus cervezas con electricidad 100% renovable a través de un acuerdo que, bueno, pionero que hicimos con Iberdrola a finales del pasado año. Trabajamos porque todas nuestras cervezas sean cero emisiones, ya lo son en la fábrica de Jaén, Mercados estuvo ahí visitándolo y disteis fe. Igualmente trabajamos para pues, reducir huella de carbono con una política muy intensa de circularidad y de compromiso y en otra de las grandes preocupaciones que es el agua, la reducción del estrés hídrico, esperando ser balance neutro pues, a finales de este año. Elsa, vamos a hacer esa última ronda final a modo de titular casi de esas previsiones para 2021, esas expectativas de futuro. Si quieres, Ivana, con alguna cosita de sostenibilidad. De sostenibilidad, sí, es un detalle importante la sostenibilidad por nosotros. Vale, pues muy rápidamente, porque en nosotros la sostenibilidad es curiosa. A ver, la sostenibilidad ha chocado bastante, yo creo dar esta cifra y este dato, o esta pincelada. Los plásticos se habían detenido antes de la pandemia, pero lógicamente la pandemia choca con la sostenibilidad, porque las FFP2 van en plástico, porque el plástico nos rodea por todos los lados, nos guste o no nos guste, ha habido que priorizar el uso de plásticos no reciclables, porque no todos son reciclables, y hay plásticos anti-COVID que son una necesidad prioritaria, entonces esto hay que tenerlo claro y además es que es vital, la supervivencia y los plásticos son supervivencia en este momento puntual. Sí que es cierto que nosotros hemos hecho mucha incidencia en que esos plásticos que se usan deben ir a las susodichas papeleras especiales de plásticos, cosa que mucha gente ha descuidado en los momentos de la pandemia, porque se ha priorizado la salud y no se ha educado a la gente a reciclar mascarillas. Igual que las mascarillas deben ir a los contenedores especiales, tanto de papel reciclado como de mascarilla sanitaria, porque sabéis que hay contenedores para material sanitario. La mayoría de la gente, y en eso quiero hacer hincapié hoy, aquí y ahora, deja las mascarillas por donde les place. Es una atrocidad ver lo que estoy viendo en el campo, en las playas, en las calles, mascarillas por todos los lados. Rogaría, y nosotros hemos hecho una campaña desde el minuto 1, muchas campañas, incluso hemos dado premios al reciclaje, que por favor la gente sea consciente de que cuidarse no implica no cuidar a la naturaleza y de que somos parte de un mundo que tiene serios riesgos post-pandemia de seguir teniendo lo que ya tenía ante pandemia, pero que no hemos priorizado por razones obvias. Pero eso no quita que no siga existiendo y me parece genial lo que habéis dicho y que nuestra preocupación por la sostenibilidad sea absolutamente prioritaria, incluso ahora. Y en cuanto al éxito, a los titulares, me estabas refiriendo a los titulares de lo que vendrá. Sí, ¿qué expectativas hay para este 2021 para empezar, cómo va a acabar y de futuro en general? ¿Queréis que os diga la verdad o...? Claro, es que hay que decir la verdad. Yo siempre he pensado que hay que decir la verdad. La situación es complicada. ¿Complicada por qué? Pues porque obviamente hoy leía en Mercados precisamente, y ayer, que los fondos europeos empiezan este viernes con el rescate. La realidad es que todos tenemos que apretarnos el cinturón para llevar un futuro mejor, pero también soy muy optimista. Creo que somos una gran nación, un gran país y un gran continente, ojo, somos un gran continente, soy muy europeísta y creo que vamos a llegar a una entente maravillosa en la que nos vamos a tener que acostumbrar a priorizar lo que es importante y lo que no, pero eso no nos viene mal. Quiero decir, eso va a hacer más fuerte
a todos los europeos y más grande este país llamado Europa, que es donde vivimos todos y a lo que vamos encaminados, porque ya nuestro cuerpo legislativo es un 96% europeo, prácticamente ya. Y creo que tenemos que ser optimistas porque los hábitos van a cambiar, pero vamos a ser capaces de poder superar esto como superamos la Guerra Mundial, como superamos la crisis del 92 y como hemos superado la del 2008, que no ha sido moco de pavo. Creo que somos un gran país y que lo haremos juntos. ¿Difícil va a ser? Sí, es un reto, pero yo creo que somos capaces de eso y mucho más. Esa es mi predicción, que lo haremos muy bien. Ojalá sea así, Pilar. Tus expectativas para 2021 y en adelante, esa visión de futuro, esos deseos. ¿Cómo va a ser? Bueno, yo te digo solamente un deseo y es que el siguiente encuentro que tengamos que sea en la barra de un bar. Eso por supuesto. Una buena Cruz Campo, Heineken, el Águila, Amstel, la que queráis. Yo os dejo elegir de nuestro portfolio. Y un buen jamón. Y, por ejemplo, y que realmente pues la hostelería se recupere pronto. Muy bien, Laura, ¿cómo lo ves tú para cerrar? Yo quiero ser también optimista, creo que efectivamente estamos en el camino de salir poco a poco y que al final pues hay que hacer balance de lo que está ocurriendo y quedarnos con lo bueno, que también ha habido cosas buenas, que hemos ganado en agilidad, hemos ganado en flexibilidad, en capacidad de anticipación, en adaptabilidad, en conciliación, a pesar de que hemos estado en la economía de los cuidados y creo que ha tenido un fuerte impacto también fundamentalmente para las mujeres, pero también en cierto modo. Entonces, que todo lo que hemos andado este año y medio se quede, se potencie, nos quedemos con lo bueno y olvidemos lo malo cuanto antes. Pues ojalá y se cumplan todos los deseos y todas las expectativas. Muchísimas gracias a nuestros seguidores por estar al otro lado. La actualidad no para aquí en mercados.es y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.